Hola, Dios te bendiga. Bueno, el mensaje de hoy lo he llamado aborrecidos por el mundo. La palabra de hoy la encontraremos en el libro de Jeremías y en el Evangelio de Juan. En el libro de Jeremías, capítulo 20, encontramos lo que la Biblia llama el lamento de Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Palabra de Dios. Bueno, leyendo esos versículos vemos la amargura en la que estaba el corazón de Jeremías. Esto porque él recibió un llamado cuando era joven para hablar en nombre de Dios como profeta al pueblo de Judá, puesto que les estaba anunciando que iban a ir en cautiverio por Babilonia. Nabucodonosor les iba a llevar cautivos. Y todo esto era consecuencia del pecado y la maldad de Judá por haberse apartado de Dios, por haber desobedecido a Dios, por andar tras los ídolos de las naciones y darle la espalda por completo al Señor. Entonces venía juicio, venía disciplina de Dios sobre el pueblo de Judá, y es llamado este profeta levantado por Dios, ungido por Dios, para anunciarle al pueblo que se convirtieran de sus malos caminos y que se volvieran al Señor en arrepentimiento, y que el Señor les restauraría y les bendeciría. Pero sabemos que la misma palabra dice que cuando corregimos al necio, seremos aborrecidos por él, ya que al necio no le gusta ser confrontado en sus malos caminos, y es esto lo que hace que traiga cierta ira, cierto enojo en contra de quien le está corrigiendo. Nosotros sabemos que el Señor nos encarga el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio de la reconciliación abarca la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros vamos a las personas para invitarles, arrepiéntanse, conviértanse, porque el Señor quiere transformar tu vida, salvarte de la condenación eterna. Muchas personas, por el estado de su corazón, la dureza de su corazón, por su necedad, no quieren oír esta palabra y
y esto hace que nos aborrezcan. Tenemos el testimonio de no solo el profeta Jeremías, sino de los otros profetas que también fueron enviados por Dios, que el mismo Jesucristo dice que los profetas fueron enviados, pero todos fueron asesinados, fueron ultrajados, fueron maltratados, menospreciados. Entonces, tenemos también el ejemplo de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que iba delante de Cristo abriendo camino, anunciando ¿qué? El arrepentimiento. La predicación de Juan era: arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos ha llegado. Y Cristo mismo, también cuando leemos en los evangelios, dice la palabra, cuando él inicia su ministerio, predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, básicamente, esa es la base para que la persona reciba el perdón de sus pecados. Está la obra de Cristo, pero no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Y eso es lo que hemos estado llamados a predicar. Entonces vemos aquí la amargura en el corazón de Jeremías, las palabras tan duras, tan fuertes, que aún maldice el día en que nació, por cuanto para él era bastante difícil. Es un ser humano como todos nosotros, al que le afectaba ver el trato que le daba el pueblo de Judá. Estuvo preso, fue puesto en el cepo, incluso por los mismos sacerdotes, que se supone que deberían apoyarle por cuanto son siervos de Dios. Entonces Jeremías no tenía respaldo, nadie escuchaba su mensaje, todos le aborrecían, y esto trajo amargura al corazón de Jeremías. Entonces, sabemos por la palabra de Dios, que voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, de los versículos 18 al 25. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, el título es en esta versión, el odio de la gente. Dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí, está hablando Jesucristo. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, está hablando Jesucristo, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre, porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Y dice un capítulo después, en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda, recuerden que ya se lo había dicho. Amén. Así que, hermanos, Cristo lo anunció, lo que vendría para los que somos sus discípulos, sus siervos, para los que somos hijos de Dios. Todos tenemos un llamado como creyentes a anunciar el Evangelio de salvación, el ministerio de la reconciliación, para que todos los que están apartados del rebaño del Señor se vuelvan a Él y sean ovejitas también, hijos de Dios, que se conviertan, que sean transformados y que sean luz y sal en la tierra, que a su vez
sean multiplicadores del Evangelio, es decir, prediquen lo que han recibido por medio de los creyentes, guiado y dirigido todo por el Espíritu Santo, que hizo la obra en ellos para que pudieran creer y aceptar el mensaje del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y así, ese es el propósito, por eso el Señor nos envía: id y haced discípulos a todas las naciones. Luego dice, para que ellos crean en mi nombre y les enseñen todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hacer discípulos es enseñar todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es discipular. Y cuando esa persona se convierte en un discípulo, el llamado también es a discipular a otros. Y así el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús se multiplica, crece. El número de los que han de ser salvos es completo. Entonces, sabemos que al hacer esa tarea que el Señor nos está mandando, vamos a ser aborrecidos porque Cristo nos lo está advirtiendo, que así como Él sufrió y padeció por causa del mundo, de las personas que estaban en el mundo, los no creyentes, los que le rechazaron, asimismo sería con nosotros. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor ahí? En Juan 16:1. Les he dicho esto para que no dejen de confiar en mí. No dejen de confiar en mí. El Señor prometió que estará con nosotros hasta el fin de los días. Entonces, el mismo profeta Jeremías, en medio de su lamentación, dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El profeta Jeremías sabía que había sido llamado, que estaba sufriendo unas consecuencias, por decirlo así, por la obediencia a Dios. Estaba siendo aborrecido por el pueblo que no tenía a Dios en su corazón, el pueblo necio, duro de corazón, rebelde. Pero al mismo tiempo él sabía que el Señor lo iba a respaldar, que el Señor lo iba a guardar, que el Señor estaba con él. Quizás Dios iba a permitir que pasara por muchas situaciones como parte de su llamado, pero el mismo Dios le daba la fuerza a Jeremías. Él dice que él se propuso no hablar más en nombre de Dios, es decir, dejar el llamado, dejar de ser profeta de Dios. Pero también él mismo dice que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos, trató de sufrirlo y no pudo. El mismo Espíritu Santo de Dios lo fortalecía para que él pudiera servir a Dios hasta el final de sus días, hasta el último de sus días, y así fue. El Señor le fortalecía, el Señor le consolaba. Vuelvo y repito, Jeremías era un hombre como nosotros, sí, un siervo de Dios que tiene emociones, sentimientos, que tiene luchas, que tiene batallas, pero que al igual que nosotros, él también tenía la presencia de Dios. Dios estaba con él como está con nosotros, por cuanto hemos sido llamados hijos de Dios, siervos de Dios, discípulos de Dios. Así que esta palabra es para primeramente recibir la enseñanza del Señor de cuando pasemos por situaciones difíciles, cuando pasemos por, ¿cómo le llamamos? Cuando pasemos por rechazo de la gente, cuando pasemos por calumnias, cuando pasemos por odio de las personas. Sepamos que ya había sido anunciado por Cristo, que Él está con nosotros en medio de todas esas batallas. Sabemos que los discípulos de Cristo fueron cruelmente torturados,
el apóstol Pablo también narra todas las cosas que vivió por servir al Señor, por hablar del nombre de Jesucristo, por predicar el Evangelio, por hablar de la cruz, de la salvación en Cristo Jesús. Y así como ellos, también nos acontecerá a nosotros. Y debemos estar preparados, alineados a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios en todo tiempo, para que estas cosas, cuando el Señor permita que sucedan por causa de nuestro llamado y por causa de nuestro servicio a Dios, o de las cosas que hagamos por amor a Dios, y traiga que las personas se vuelvan en contra nuestra, sepamos que esto forma parte del llamado, forma parte de la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, porque no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que toma aliento, toma ánimo, toma consuelo en esta palabra y sé fortalecido sabiendo que Dios está contigo, Dios está con nosotros en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las tribulaciones. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque el Señor está con nosotros. La palabra lo dice, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor estaremos por largos días, esto es eternamente. Tenemos la presencia de Dios para con nosotros y en nosotros eternamente. Y esto es el tesoro más valioso y maravilloso que es que Dios mora y vive dentro de nosotros por su Santo Espíritu, que está con nosotros aun cuando permita que pasemos por situaciones difíciles y que al estar en este mundo tengamos aflicción como el mismo Cristo lo dijo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ánimo y que sea el Señor fortaleciendo tu ser interior, aún dando vigor y salud a tus huesos, a tu cuerpo, renovando las fuerzas en tu ser interior y en tu físico también, para continuar perseverando en fe, en el camino de fe por el cual el Señor nos dirige con su Santo Espíritu, senderos de justicia por amor de su nombre, por amor de sí mismo, por su fidelidad, por su amor y por su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, y que nos ha llamado a servirle, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos y someter nuestra voluntad a la de Él, para que alineados a su voluntad buena, agradable y perfecta podamos cumplir con nuestro propósito en esta vida, con nuestro llamado y llegar hasta el final sin vergüenza, sabiendo que hemos cumplido con lo que el Señor nos encomendó, nos llamó a hacer, a vivir como sus hijos, como representantes de Él aquí en la tierra, siendo luz, siendo sal y anunciando que Cristo vive y que el Evangelio de salvación en Cristo Jesús sea anunciado en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.